Bueno, vamos a seguir con las prácticas del transistor, ¿vale? Bien, vale. La siguiente que vamos a hacer es para ver cómo funciona una NTC, que es una resistencia variable con la temperatura, ¿vale? Son unas resistencias, son unos sensores de temperatura, son poco sensibles, es decir, necesitan bastante rango de temperatura para que noten la variación, pero bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a ir al cocodrile. Vamos a abrir el programa. Vale, y vamos a ir sacando los componentes que necesitamos para la práctica. ¿Vale? Muy parecido todo al sensor de luz, pero claro, cambian un poquito los valores de la resistencia, cambia el sensor, que ahora es una NTC. Entonces, bueno, sigue estando aquí, donde los sensores, es este. ¿Vale? Bien. Vamos a sacar una pila, vamos a sacar un transistor, resistencia de protección de base, ¿vale? Y una salida para detectar los cambios, que será un diodo con su resistencia de protección, como siempre. Vamos a ponerla de 120 ohmios. Bien. Aquí también hay que poner, claro, como son sensores menos sensibles que los de luz, necesitan, pues igual que hicimos con el sensor de luz más sensible, es poner aquí una resistencia que permita pues que el transistor trabaje en la zona de amplificación, no la de saturación, porque si lo saturamos ya, las variaciones de la temperatura van a ser muy difíciles que las reconozca, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer el circuito. Aquí vamos a poner 2 kiloohmios y aquí 2,2 para polarizar adecuadamente el transistor. Y vamos a unir ya todo para que nos salga. Bien, bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver el comportamiento de este sensor de temperatura, una resistencia variable llamada NTC, ¿vale? Como vemos, cuando la temperatura salta a 40 grados, tenemos 8,22 kiloohmios de resistencia. Si la temperatura va bajando, la resistencia aumenta. Es decir, varía de forma inversa a la temperatura. La resistencia de la NTC varía de forma inversa a la temperatura. Entonces, cuando la temperatura sea alta, la NTC tendrá poca resistencia, y entonces la explicación siempre es la misma. Al tener poca resistencia, puede pasar intensidad hacia la base del transistor. Si le llega intensidad a la base del transistor, se cierra el camino entre el colector y el emisor, permitiendo que por esta malla circule corriente y entonces que luzca el diodo, ¿vale? Si va bajando la temperatura, bajamos la temperatura, va aumentando, como vemos, la resistencia de la NTC hasta el punto que ya a una temperatura más baja nos bloquea el paso de la intensidad de base, o lo hace muy pequeño, tanto que ya el transistor entra en la zona de corte, no puede conducir entre el colector y el emisor y el diodo no va a lucir, ¿vale? Ya decíamos que esta resistencia era para polarizar de manera que el transistor trabaje en la zona activa o de amplificación y no en la de saturación. Por lo tanto, vemos que cuando hay mucha temperatura, el diodo luce; cuando baja la temperatura, el diodo deja de lucir. Es decir, es un circuito que nos avisa de las bajadas de temperatura. ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve para que, por ejemplo, un circuito de aire acondicionado funcionara solo, o nuestra nevera, o cualquier circuito de frío, que sirva para bajar la temperatura. Es decir, si tengo mucha temperatura, se pondrá en funcionamiento el dispositivo de salida, que puede ser pues eso, el compresor de un aire acondicionado, un relé que regule pues ese circuito del aire, y que cuando baja la temperatura, ¿vale?, pues se vaya parando hasta el punto de que si está baja, pues ya se pare el dispositivo. Que vuelva a subir la temperatura, se vuelve a poner en funcionamiento y así, ¿vale? Luego es un sensor de temperatura, ¿de acuerdo? Y el componente principal de este circuito es una NTC. Bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer vosotros es hacer este circuito en el cocodrile y entender la explicación que tenemos aquí, ¿vale? Si hay mucha temperatura, la NTC tiene poca resistencia.
permitimos pasar intensidad a la base del transistor, este se activa y permite que circule intensidad entre el colector y el emisor, y así el diodo luce. Y cuando baja la temperatura, pues todo lo contrario. Bueno, espero que os haya servido de aclaración.